Podemos estar frente al caso de un paciente con asma refractaria o EPOC exacerbado, cuya crisis de broncoespasmo no cede con los fármacos de primera línea, en urgencias o en terapia intensiva. En este video te voy a enseñar cómo se prepara paso a paso la aminofilina, que es uno de los fármacos de rescate que todavía se utilizan al menos en el contexto hospitalario en México. Soy el Dr. Pablo Rodrigo Guadarrama Blet, médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas, y vamos a ver de forma práctica y realista cómo se prepara este fármaco. Debes de saber que la aminofilina es lo que químicamente se llama un complejo teofilina y etilendiamina, es decir, es una metilxantina broncodilatadora. Este fármaco ya no es de los de primera línea y tanto las guías GINA y GOLD de asma y de EPOC respectivamente no lo recomiendan como primera línea, por lo cual el uso es en casos muy seleccionados. Por ejemplo, en mi experiencia te voy a decir exactamente cómo es que yo lo he visto en urgencias y cómo sí he visto que los pacientes han mejorado sus crisis de broncoespasmo y eso ha evitado que los tengamos que intubar. Obviamente la recomendación de este video no es que te incite a utilizarla, sino que la tengas a la mano como uno de los últimos recursos ante un paciente que tiene asma o EPOC exacerbado y que obviamente tú evalúes con cuidado si la puedes proporcionar y sepas exactamente cómo prepararla. Debes de saber que en México y en otros países la aminofilina viene con una preparación de 250 miligramos en 10 mililitros, es decir, por cada mililitro hay 25 miligramos. Vamos a revisar algo muy importante de la química. La aminofilina se determina que está dehidratada y equivale a 79 a 80% de teofilina anhidra. Es decir, la aminofilina que vamos a dar pues simplemente es un profármaco porque la teofilina, que es el fármaco que va a actuar como tal como vamos a ver que inhibe la fosfodiesterasa y es un antagonista de los receptores de adenosina, de ahí que pueda generar arritmias, pues prácticamente tiene esa proporcionalidad y es el fármaco que actúa. Entonces, es importante que sepas que para preparar este fármaco no se debe utilizar el peso real del paciente, sino el peso ideal. Entonces, hay muchas fórmulas para calcular el peso ideal de un paciente. Es muy parecida a la fórmula a la del peso predicho para intubación, pero vamos a utilizar esta fórmula que se llama fórmula de Devine, etcétera, como sea que sea la pronunciación. Aquí vamos a revisar exactamente cómo la tienes que preparar para que la pongas en un paciente con estas características. Tal como en otros videos vimos, hay una constante para que cuando tú veas cómo está la bomba de infusión en mililitros hora en el hospital, sepas multiplicar rápidamente por un numerito y ya sepas exactamente a cuántos microgramo kilo minuto o miligramo kilo hora está pasando la bomba, pero este no es el caso porque aquí va a depender del peso ideal del paciente. Entonces no hay una constante universal como en norepinefrina o vasopresina porque el cálculo depende, ya como comentaba, de la preparación y del peso ideal. Pero sí hay una fórmula general que es miligramo kilo hora es igual a mililitro hora por 2.5 mililitro entre el peso ideal. Yo sé que ahorita no queda la idea, pero vamos a ver aquí los ejemplos. Entonces, obviamente es muy importante que sepas que que este fármaco va a ser dependiente de las concentraciones. Ahora, muchos hospitales de México, particularmente en la Ciudad de México, en donde yo me encuentro, pues no tenemos niveles de teofilina, pero algunos hospitales privados y obviamente algunos laboratorios como Chopo, tú vas a poder ver que sí cuentan con teofilina en suero. De ahí que obviamente lo que se tiene que calcular es la teofilina y no la aminofilina. Entonces vamos a ver. Tenemos un paciente, vamos a poner un ejemplo, pesa 100 kilogramos, mide unos 75 centímetros o 1,75 metros y pues mide justamente eso y pesa 100 kilos. Ahora, con la fórmula de Devine, su peso ideal es de 70.5. Si no ha recibido aminofilina o teofilina en las últimas 24 horas, esto es importante porque aquí hablamos ya de posiblemente una segunda carga. La dosis de carga oficial, o sea, lo que nos dicen las guías de las farmacéuticas, es 5.7 miligramo kilo como aminofilina IV en 30 minutos, calculada con peso ideal. Entonces, para este paciente vamos a hacer el ejemplo. Aquí vemos las dosis, 5.7 miligramo kilo de peso ideal. Esto ya es de cajón, eso grábatelo muy bien. Este 5.7 miligramo kilogramo de aminofilina equivale a 4.6 miligramo kilogramo de teofilina, o sea, el fármaco que va a hacer la acción. Entonces, hacemos el cálculo y vemos que 5.7 por 70.5 es igual a 401.6 miligramos de aminofilina. Y la presentación inyectable de la ficha es 25 miligramos por mililitro. Ya vimos que la presentación es 250 miligramos en 10 mililitros.
Entonces, pues la carga equivale a 16.1 mililitros de solución. Vamos a utilizar una ámpula completa y 6.1 mililitros adicionales. Entonces, para enfermería, para anotarlo tanto en las indicaciones o anotarlo ya sea a mano, a máquina de escribir o en computadora, ¿qué le tendríamos que poner o indicar a enfermería? Bueno, ponemos aminofilina, 402 miligramos, porque recordemos 5.7 por 70.5 es 401.6 y si lo redondeamos nos da 402 en 100 mililitros de solución salina al 0.9%. Aquí es indistinto si es salina o glucosa al 5%. Vía intravenosa para 30 minutos en bomba de infusión continua. Eso es muy importante, a 30 minutos. Entonces lo que tendremos que hacer es prácticamente extraer 16.1 mililitros de total de ampolletas. Vamos a utilizar casi dos. Una completa de 10 mililitros que ya tiene los 250 miligramos, como podemos ver aquí, y 1.6 mililitros o 152 miligramos de una segunda, que es la carga. Entonces eso se va a pasar para 30 minutos. Bien, obviamente sabemos que eso va a ser para una persona que pues idealmente no ha utilizado pues aminofilina en las últimas 24 horas. ¿Por qué es importante mencionar esto de las 24 horas? Porque idealmente sí se deberían de sacar niveles y además aumentan los riesgos de arritmias. En mi caso, que sí le he utilizado, sí me ha tocado ver que los pacientes llegan a hacer, no me ha tocado ver que hagan una taquicardia supraventricular, obviamente una taquicardia ventricular tampoco, pero sí he visto que empiezan a hacer prácticamente pues ritmos aleatorios, disparos, pueden hacer bigeminismo y extrasístoles. Entonces en mi caso sí me ha tocado ver eso. Por eso es muy importante que el paciente esté monitorizado si se va a utilizar esto. Y ahora sí, para la parte de la continuación, o sea, que es para pues, el mantenimiento, aquí para este mismo paciente pondríamos aminofilina 250 miligramos en 100 mililitros. ¿Por qué? Porque esta es una preparación muy sencilla por convención. 250 miligramos en 100 mililitros de solución salina 0.9% vía intravenosa en bomba de infusión continua y pasar a 14.1 mililitros hora. Ahora, ¿de dónde sale este 14.1? Muy fácil. Recordemos que la dosis de mantenimiento pues justamente es 0.5 miligramo kilo hora. Esto es de cajón también, esto ya es de fabricante, esto ya es de farmacéutica. Así como el 5.7 es de carga, el 0.5 ya es de cajón, o sea, ese número te lo puedes justamente grabar. 0.5 miligramo kilo hora es de mantenimiento, que equivale a 0.4 miligramo kilogramo de teofilina. E idealmente en no fumadores entre 16 a 60 años se da esta dosis. Se dice que el fumador puede tener un metabolismo mayor de la teofilina o de la aminofilina y que requeriría mayor dosis, pero obviamente esto pues en un mundo ideal se basaría en los niveles de aminofilina, los cuales no siempre están a la mano. Por eso mi recomendación sería que de todas formas, sea fumador o no sea fumador, utilices esta. ¿Por qué? Porque es el rango seguro. También se comenta que en pacientes con mayor de 60 años la dosis es de 0.38 miligramo kilo hora y si el paciente tiene cor pulmonal, sepsis, falla cardíaca, etcétera, pues es de 0.25 miligramo kilo hora y no más de 21 miligramo hora. Entonces, volviendo aquí a la dosis de mantenimiento para nuestro paciente de 70.5 kilogramos de peso ideal, pues ya tenemos aquí cómo se debe de indicar. ¿Y de dónde sale el 14.1? Bueno, ya vimos que la dosis de mantenimiento es 0.5 miligramo kilo hora. En este paciente el peso ideal es 70.5 y eso nos da, pues justamente multiplicado por 0.5, nos da 35.2 miligramo hora. Sabemos que la preparación es de 250 en 100, por lo tanto hay 2.5 miligramo por mililitro. Entonces 35.2 miligramo hora, que salió de la multiplicación de esto por esto, nos da, bueno, entre 2.5 nos da 14.08. Entonces lo redondeamos y nos da 14.1. Esto no te podría decir que es de cajón, esto sí lo tienes que hacer. Pero pues aquí vienen las fórmulas para sacar el peso ideal, que IBW es Ideal Body Weight. Entonces grábate esta fórmula, dale un pantallazo a esta flashcard para que lo tengas ahí pues en tu celular o en la terapia intensiva donde estés trabajando o en urgencias, porque es muy importante. Te repito, es muy parecida a la fórmula a la del peso predicho de ventilación mecánica. Entonces esto nos da 14.08 y si le estamos dando 100 mililitros, pues obviamente si dividimos 100 entre 14.1, pues nos va a durar la infusión aproximadamente 7.1 horas. Obviamente en este momento pues tendríamos en consideración, seguramente ya le pasamos al paciente sulfato de magnesio, oxígeno, broncodilatadores, esteroides, etcétera, ¿no? Entonces idealmente se indica que se puede repetir de 12 a 24 horas, pero siempre debe de ajustarse de acuerdo a los niveles. Entonces, si el paciente, digamos, tú ya le diste una carga y ya le dejaste la infusión,
pues idealmente se recomienda descansar unas 12 horas, ¿no? O si ya tienes niveles, que ya vimos que obviamente hay laboratorios que sí los pueden proporcionar, o seguramente en los hospitales privados, sí se indica que dependiendo de si nos sale, por ejemplo, pues menor de 10 a 20 microgramos mililitro, que es así como se reporta, pues obviamente sí podríamos dar una segunda carga. Sin embargo, pues esperemos que el paciente no requiera tanto y posiblemente para cuando ya sea ese momento la crisis de broncoespasmo ya se habrá resuelto o lamentablemente habremos tenido que intubar a nuestro paciente. Pero en mi experiencia te puedo decir que sí funciona y obviamente como sí tiene varios riesgos. Te repito, yo he visto que si han hecho extrasístoles los pacientes, pues sí, no puedes dar de alta al paciente aunque se le quite el broncoespasmo. Es muy efectiva, honestamente, pero no lo puedes dar de alta. Por lo menos déjalo 12 horas o 24 horas más en monitorización estrecha para que sepas exactamente que el paciente se puede ir bien a casa. Obviamente esto es muy general, variará de paciente a paciente. Ahora, imagina que tú estás recibiendo la guardia, ya sea en terapia intensiva o en urgencias, y tienes un paciente con bomba de infusión de aminofilina. Pues, ¿qué es lo que tienes que saber? Bueno, prácticamente te van a entregar al paciente que la bomba está pasando a tantos mililitros hora. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, recordemos que no hay una constante universal, pero tenemos la fórmula general. Obviamente la aminofilina se prepara así. Si te la están dando en 500, en 100, pues eso es bastante, ¿no? Entonces eso ya es pasarse. Claro que se puede. Sin embargo, tendrías que hacer la dilución o tendrías que hacer el cálculo en vez de 2.5, aquí tendrías que poner 5 miligramos mililitro, o tendrías que ver cómo está la dilución. O sea, esta es la parte de la concentración-dilución. No te preocupes, el fundamento es el mismo, depende cómo te la entregan. Tú tienes primero que ver cómo te la están entregando. Entonces no te confundas aquí. Vamos a ver nuestro ejemplo del paciente de 1,75 m. El peso real es de 100 y el ideal es de 70.5 kilogramos por esta fórmula de Devine. La constante práctica en esta dilución, pues vemos que 1 mililitro hora es 0.0355 miligramos kilo hora. Esto lo sabemos pues, porque ya hice el cálculo previamente. Si por ejemplo te están entregando la bomba a 14.1 mililitros hora, ¿qué hay que hacer? 14.1, que es a lo que está pasando la bomba. Fíjate, o sea, no nos vayamos aquí. Lo que está pasando la bomba por la concentración, que es 2.5 miligramos por mililitro, porque es 250 miligramos en 100 mililitros, por eso importantísimo que sepas la concentración, y esto nos da 35.25 miligramos hora, y eso hay que dividirlo entre el peso ideal del paciente. Entonces 70.5 nos da 0.5 miligramos kilo hora. Ok, entonces si está pasando a 10, si está pasando a 17, pues bueno, tú vas a poder ver si al paciente le pusieron una dosis menor o una dosis mayor. Eso es muy importante porque a veces, o sea, puede ser que tú recibas al paciente y obviamente pues tienes que preguntar, ¿no? ¿Cómo está pasando la bomba? Si el cálculo fue hecho con peso real o peso ideal. Recordemos, es a peso ideal, siempre a peso ideal, porque si nos vamos a peso real podemos generar toxicidad en el paciente y de por sí recuerda, las guías internacionales ya no recomiendan que este broncodilatador antagonista de los receptores de adenosina sea de primera elección. Te repito, en mi experiencia he visto que es muy efectivo. No te insto a que lo utilices de primera elección, pero sí que sepas exactamente cómo se prepara. Peligros. Prácticamente no me ha tocado ver ninguna de estas en los pacientes. No significa que no pueda suceder, pero las fichas marcan que sobre todo convulsiones, hipocalemia, arritmias potencialmente letales. En mi caso sí me ha tocado ver que hacen extrasístoles ocasionales. Por lo tanto, si tú ves que el paciente empieza con una arritmia, lo ideal sería suspenderlo. A menos de que haya alguna indicación pues contextual que evite justamente que suceda eso, pues hay que seguirla, ¿no? Electrocardiograma continuo, medir frecuencia cardíaca, presión arterial, el estado neurológico y justamente como puede causar hipocalemia, pues sí sería ideal tomar electrolitos posteriormente. Si el paciente tiene vómito, náusea, etcétera, pues hay que disminuir la infusión o suspenderla. Bueno, pues prácticamente este video fue para mostrarte cómo preparar la aminofilina, que es muy importante que sepas estos tips, prácticamente que sepas las dosis de carga, las dosis de mantenimiento y su equivalencia de teofilina. Y que obviamente si está en tu posibilidad, pues tengas a tu disposición la medición. ¿Por qué? Porque el objetivo es que sea de 10 a 20 microgramos mililitro. Si el paciente no ha recibido teofilina en las últimas 24 horas, pues idealmente deberíamos de medir a los 30 minutos pues, niveles. Luego cuando se termine la infusión de 7.1 a 8 horas, dependiendo de cómo esté la preparación. O sea, te repito, no quiere decir que esta sea la
la concentración final o la concentración universal. Te la pueden entregar 250 en 50, 500 en 100, pero fíjate, lo importante aquí es que tú hagas la concentración y que con esta formulita tú ya sepas exactamente a cuánto está pasando. Y obviamente que cuando tú sepas que el mantenimiento está más de esto, puede ser potencialmente pues mortal para el paciente, ¿no? Por eso es muy importante que sepas hacer este cálculo. Bueno, muy bien. Entonces te saluda el doctor Pablo Rodrigo Guadarrama Blet, soy especialista en urgencias médico-quirúrgicas y el día de hoy hemos hablado de aminofilina. Pues puedes dejar tus comentarios en la caja de comentarios de este video si requieres algún video de algún fármaco de terapia intensiva o de urgencias que quieras que te explique paso a paso para que tengas también tu flashcard como esta, que la puedes utilizar ya directo. Pues escribe y pues suscríbete al canal. Un fuerte abrazo y mucho éxito.